Alguna vez el polvo acumulado en un rincón olvidado ha susurrado secretos de vidas pasadas. En el corazón ardiente de Andalucía, bajo un sol que blanqueaba los muros y doraba la tierra sedienta, el cortijo de las sombras se erguía como un centinela del tiempo, guardando entre sus paredes desconchadas ecos de pasiones y silencios forzados. Allí, donde el olor a jazmín mustio se mezclaba con el de la tierra seca, una joven albacea estaba a punto de desenterrar una verdad que llevaba décadas esperando, una verdad oculta en los vibrantes colores de un viejo retrato. Elena Vargas sintió el peso de la historia y del calor sofocante nada más cruzar el umbral del cortijo de las sombras. El aire inmóvil, denso como un caldo, parecía resistirse a su presencia. Había llegado hacía apenas unas horas, tras la noticia del fallecimiento de don Rafael Montero, el patriarca, su benefactor, el hombre que le había ofrecido un refugio y una educación cuando más lo necesitaba. Ahora, por una inesperada cláusula en su testamento, ella, una extraña en el linaje de los Montero, era la encargada de ejecutar su última voluntad. Un deber que sentía como una losa de gratitud y responsabilidad. Recordaba a don Rafael con una mezcla de cariño y distancia, siempre amable, con una tristeza velada en la mirada, pero reservado, como si guardara compartimentos secretos en su alma a los que nadie, ni siquiera ella, tenía acceso. El recibimiento de Javier Montero, el único hijo y heredero natural, fue tan gélido como el mármol del vestíbulo. Alto, con la complexión robusta de quien pertenece a la tierra, pero vestido con un traje impecable que parecía constreñirle, la miró de arriba abajo con indisimulada hostilidad. Sus ojos oscuros, bajo unas cejas pobladas, eran pozos de desconfianza. «Así que usted es Elena Vargas». Su voz era grave, arrastrando las sílabas con un deje de desdén. «La protegida de mi padre. Supongo que debo agradecerle sus cuidados en sus últimos años». Elena asintió, incómoda. Llevaba un vestido sencillo de algodón oscuro, práctico para el viaje, y su cabello castaño estaba recogido en una coleta funcional de la que escapaban algunos mechones rebeldes. Sentía la punzada de ser una intrusa, una pieza discordante en el solemne luto de aquella casa. «Don Rafael fue muy generoso conmigo, señor Montero. Solo deseo cumplir con el encargo que me ha confiado. Siento mucho su pérdida». Javier emitió un sonido gutural, algo entre un bufido y una risa seca. «Generoso, sí. A veces hasta la imprudencia. Veremos qué sorpresas nos depara su testamento. El señor Ramírez no tardará en llegar». La biblioteca era el corazón del cortijo, un refugio del calor exterior, aunque cargado del olor a cuero viejo y polvo acumulado. Estanterías altísimas cubrían las paredes, repletas de volúmenes encuadernados con esmero. Don Rafael pasaba allí la mayor parte de su tiempo. El señor Ramírez, un hombre de mediana edad, calvo y con gafas de montura gruesa, carraspeó antes de desplegar el documento oficial. Su voz monótona llenó el silencio tenso. Leyó las disposiciones habituales, legados menores, la gestión de las fincas, la cesión de la propiedad principal a Javier Montero. Todo parecía seguir el cauce esperado hasta que llegó a la cláusula final. Y en cuanto al cuadro titulado Luz de Luna en Triana, actualmente en mi colección privada, legó la propiedad del mismo y una suma de... El abogado carraspeó de nuevo, incómodo. Una suma considerable a la persona que figura como sujeto de dicho retrato o a sus descendientes directos, en caso de haber fallecido. Encomiendo a mi albacea, doña Elena Vargas, la localización de dicha beneficiaria y la entrega del legado. Un silencio pesado cayó sobre la biblioteca. Javier Montero se puso en pie de un salto, el rostro congestionado por la ira. «¿Qué disparate es este?», golpeó la mesa con el puño. «Un cuadro y una suma considerable. ¿A quién? ¿A alguna fulana del pasado de mi padre? Esto es un insulto. Seguro que usted, Vargas, sabía de esto. Le manipuló en sus últimos días». Elena palideció, pero mantuvo la compostura. Su voz, aunque baja, era firme. «Señor Montero, le aseguro que desconocía por completo esta cláusula. Mi único interés es cumplir la voluntad de don Rafael tal y como está expresada. Investigaré el paradero del cuadro y la identidad de la beneficiaria. Es mi deber». Javier la fulminó con la mirada. «Su deber. Ya veremos cuál es su verdadero interés en todo esto. No le quitaré ojo de encima, señorita Vargas. Ni a usted, ni a ese dichoso cuadro». Los días siguientes se convirtieron en una búsqueda sigilosa dentro del laberíntico cortijo.
Elena, sintiendo la constante vigilancia hostil de Javier, exploró las dependencias menos transitadas, habitaciones cerradas cubiertas de sábanas blancas que ocultaban muebles como fantasmas dormidos. Finalmente, en un pequeño almacén contiguo a la antigua capilla, cubierto de polvo y telarañas, lo encontró. Apoyado contra la pared, casi oculto tras unos aperos de labranza oxidados, estaba Luz de Luna en Triana. El impacto fue inmediato. No era un cuadro grande, pero la fuerza que emanaba era sobrecogedora. Representaba a una mujer de belleza racial y ardiente, probablemente en la plenitud de sus 20 años. Estaba vestida con un traje de flamenca de volantes rojos y lunares negros, el cabello oscuro recogido en un moño bajo adornado con un clavel carmesí. Pero eran sus ojos los que atrapaban. Grandes, oscuros, desafiantes, con un brillo de pasión y quizás de tristeza profunda. La luz de una luna llena idealizada bañaba su figura, recortándola contra un fondo que sugería los tejados y callejones de Triana. La pincelada era vibrante, llena de emoción. En la esquina inferior derecha una firma casi legible, Cr. Carmen Romero. El nombre que don Rafael había mencionado alguna vez en voz baja, casi como un suspiro. Elena sintió un escalofrío a pesar del calor. Aquella mujer no era una simple modelo, había una conexión palpable entre ella y el pintor, una intensidad que trascendía la mera representación. ¿Quién era realmente Carmen Romero? ¿Y qué significaba para don Rafael, tanto como para dedicarle una parte sustancial de su herencia décadas después? Mientras Elena contemplaba el cuadro, fascinada y perturbada, la puerta del almacén se abrió con brusquedad. Javier Montero apareció en el umbral, su rostro una máscara de furia contenida. Así que lo ha encontrado. Su voz era un siseo, un viejo capricho de mi padre. Nada importante, una pintura de aficionado que guardaba por sentimentalismo. Debería olvidarse de esa cláusula absurda, Vargas. Ocúpese de los asuntos prácticos y deje los fantasmas del pasado en paz. Señor Montero, el testamento es claro. Y este cuadro, Elena dudó, buscando las palabras. No parece la obra de un aficionado. Hay algo poderoso en él. Debo investigar quién fue Carmen Romero. Javier se acercó, invadiendo su espacio personal. Su aliento olía a tabaco rancio. Le advierto, Vargas, no remueva el pasado. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, por el buen nombre de esta familia y por su propio bien. La amenaza velada colgó en el aire denso. Elena retrocedió instintivamente, pero su determinación se afianzó. No se dejaría intimidar. Se lo debía a don Rafael. Decidida, Elena centró su investigación en la biblioteca, el santuario de don Rafael. Pasó horas revisando cajones, clasificando papeles viejos, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre Carmen Romero. Javier la observaba a distancia, dificultando su trabajo con interrupciones innecesarias o negándole el acceso a ciertos archivos familiares con excusas vagas. Pero Elena era meticulosa. En el fondo de un pesado escritorio de roble, tras una falsa pared en un cajón inferior, encontró una pequeña caja de madera de sándalo cerrada con una llave minúscula que, sorprendentemente, halló en un viejo tintero. Dentro, el pasado cobró vida. Cartas amarillentas atadas con una cinta de seda descolorida. La caligrafía elegante de don Rafael alternaba con una letra apasionada y ligeramente irregular, la de Carmen. Eran cartas de amor clandestino, fechadas a finales de los años 30 y principios de los 40. Hablaban de encuentros furtivos, de la imposibilidad de su amor debido a las barreras sociales. Él, un joven heredero de una familia terrateniente. Ella, una bailaora de Triana, de origen humilde y reputación dudosa para la época. Hablaban de sueños rotos y de una pasión que desafiaba las convenciones. Mi Rafael, escribía Carmen en una de las cartas, el mundo no entenderá jamás esta locura que nos consume. Somos como el día y la noche, destinados a encontrarnos solo en el crepúsculo. Carmen, luz de mi vida, respondía Rafael, eres la única verdad en este mundo de apariencias. Juro que encontraré la manera de que estemos juntos. Pero la correspondencia se interrumpía bruscamente. Entre las cartas encontró varias fotografías en blanco y negro. Rafael y Carmen jóvenes, riendo bajo un naranjo en flor, la complicidad evidente en sus miradas, y una foto posterior, más formal, de Carmen sola sosteniendo en brazos a un bebé. En el reverso, con la letra de Rafael, una única palabra, Ricardo, un hijo, el hijo de ambos. El corazón de Elena latió con fuerza. El secreto era más profundo y doloroso de lo que había imaginado. ¿Qué había sido de Ricardo? ¿Y por qué el legado era para Carmen o sus descendientes, si el hijo se llamaba Ricardo? ¿Había muerto?
o había adoptado el apellido Romero. Necesitaba ayuda externa, alguien que conociera la historia local y el mundo del arte sevillano de aquella época. Recordó un nombre que don Rafael había mencionado con respeto, el doctor Mateo Alonso, un historiador especializado en costumbrismo andaluz. Consiguió su contacto a través del señor Ramírez, quien se mostró reticente pero cooperador ante la insistencia de Elena y la claridad del testamento. Se citó con el doctor Alonso en su despacho de Sevilla, un lugar atiborrado de libros, legajos y el olor característico a papel viejo. El doctor era un hombre de unos 60 años, de aspecto afable, con una barba canosa bien cuidada y ojos vivaces tras unas gafas de lectura. Escuchó con atención el relato de Elena, examinando con interés una fotografía del cuadro que ella le mostró. «Carmen Romero». «¡Claro que sí!», exclamó el doctor Alonso, sus ojos brillando con el entusiasmo del erudito. «¡La gitanilla de fuego!». Una bailaora excepcional y, según dicen, una mujer de gran carácter y belleza. Triunfó en los tablaos de Sevilla y Madrid en los años 30. Pero su historia tuvo un final abrupto. Desapareció de la escena pública a principios de los 40. Hubo muchos rumores, que si se había fugado con un amante rico, que si había tenido un hijo secreto, que si había muerto joven. Nadie supo a ciencia cierta qué fue de ella. Elena le mostró la foto de Carmen con el bebé. «¿Ricardo Romero? ¿Le suena ese nombre?». El doctor frunció el ceño, pensativo. «Ricardo, no directamente, pero sí recuerdo rumores sobre un hijo que Carmen tuvo que criar sola. En aquella época, para una mujer como ella, sin casarse, era un estigma terrible. Quizás por eso desapareció, para proteger al niño. Y lo del cuadro, Luz de Luna en Triana. ¿Está segura de la firma?». «¿CR? Sí, estoy bastante segura», confirmó Elena. «Interesante. Siempre se asumió que la pintó algún artista conocido de la época, cautivado por su belleza. Pero Carmen también tenía talento para el dibujo, dicen. Y sí. ¿Y si fue ella misma quien lo pintó? ¿Un autorretrato? Eso explicaría la intensidad, la conexión íntima. Era una mujer adelantada a su tiempo en muchos sentidos. La posibilidad dejó a Elena sin aliento. Carmen no solo musa, sino también artista. Otro secreto dentro del secreto. «Doctor, necesito encontrar a los descendientes de Carmen. El testamento de don Rafael es muy específico». El doctor Alonso asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. «Será difícil. Ha pasado mucho tiempo. Pero podemos empezar buscando registros de nacimiento de un Ricardo Romero en Sevilla, alrededor de 1940-41. Y quizás rastrear a partir de ahí. Déjeme hacer algunas llamadas, consultar algunos archivos parroquiales. La discreción es fundamental, por supuesto». Mientras el doctor Alonso iniciaba sus pesquisas, Javier Montero intensificaba su hostilidad silenciosa. Elena encontraba puertas cerradas con llave, documentos traspapelados y sentía constantemente su mirada clavada en la nuca. Incluso intentó sembrar dudas sobre ella ante el señor Ramírez, insinuando incompetencia o intereses ocultos. El abogado, aunque profesional, parecía incómodo, atrapado entre la lealtad a la familia Montero y la obligación legal para con Elena como albacea. La tensión en el cortijo era casi insoportable, el silencio cargado de reproches no dichos. Elena se refugiaba en la biblioteca, releyendo las cartas, tratando de reconstruir la historia fragmentada de Rafael y Carmen, sintiendo una creciente empatía por aquella mujer fuerte y apasionada y por el hombre que la amó en secreto toda su vida. Unos días después el doctor Alonso llamó. Había encontrado algo. Un Ricardo Romero, nacido en Sevilla en 1941, hijo de madre soltera Carmen Romero. No había registro del padre. Ricardo había vivido una vida discreta, trabajando como artesano. Había fallecido hacía unos 10 años, pero había tenido una hija, una única hija. «Se llama Sofía Romero», dijo el doctor Alonso. «Vive en Sevilla y curiosamente estudia Bellas Artes en la universidad. Bellas Artes, como su abuela, la posible artista del cuadro». El círculo parecía cerrarse de una manera casi poética. Elena sintió una mezcla de alivio y aprensión. Había encontrado a la heredera. Ahora venía la parte más difícil, revelarle una verdad que cambiaría su vida para siempre. Elena decidió abordar a Sofía con cautela. La localizó en la salida de la Facultad de Bellas Artes, un edificio histórico en el corazón de Sevilla. Sofía era una joven de unos 20 años, con el mismo cabello oscuro y ondulado de su abuela, aunque sus ojos, también oscuros, tenían una expresión más suave, quizás algo melancólica. Llevaba ropa sencilla, manchada de pintura, y una carpeta de dibujo bajo el brazo.
Desprendía un aire de sensibilidad y concentración. ¿Sofía Romero? Elena se acercó, el corazón latiéndole con fuerza. Sofía la miró, sorprendida. ¿Sí? ¿Quién es usted? Mi nombre es Elena Vargas. Soy albacea de una persona que conoció a su familia hace mucho tiempo. ¿Podríamos hablar un momento? Es importante. La seriedad en la voz de Elena debió de intrigar a Sofía, porque asintió, aunque con cautela. Se sentaron en un banco cercano, bajo la sombra de unos naranjos. Elena empezó con cuidado, explicando su papel como albacea de don Rafael Montero, un hombre que había tenido una conexión profunda con su abuela, Carmen Romero. Le mostró una de las fotos de Rafael y Carmen jóvenes. Sofía miró la foto con curiosidad creciente. Mi abuela Carmen. Mi padre hablaba poco de ella. Murió cuando él era muy joven. Sé que fue bailaora, pero nada más. ¿Este hombre la conocía? La conoció muy bien, Sofía. Estuvieron muy enamorados. Elena respiró hondo. Don Rafael Montero era tu abuelo. Sofía la miró fijamente, sus ojos abiertos por la incredulidad. Palideció visiblemente. ¿Mi abuelo? ¿Está bromeando? Mi padre nunca mencionó nada. ¿Un Montero? ¿De los Montero del Cortijo? Sé que es un shock, dijo Elena suavemente. Tu abuela y don Rafael tuvieron que mantener su relación en secreto, y a tu padre también. Pero don Rafael nunca os olvidó. En su testamento ha dejado un legado para ti, como descendiente directa de Carmen, y también un cuadro, un retrato de ella, o quizás un autorretrato. Sofía se llevó una mano a la boca, asimilando la avalancha de información. Lágrimas silenciosas empezaron a rodar por sus mejillas. ¿Un autorretrato? ¿Mi abuela? ¿Pintaba? Yo siempre he sentido esta necesidad de pintar, de crear. ¿Viene de ella? ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Mi padre lo sabía? No lo sé, Sofía. Quizás tu padre tampoco conocía toda la historia, o quizás quiso protegerte del dolor o del rechazo. Elena sintió una profunda compasión por la joven, pero ahora tienes derecho a saber y a decidir qué hacer con esta verdad. La confusión, el dolor y una incipiente curiosidad luchaban en el rostro de Sofía. Elena le ofreció tiempo, espacio y su apoyo incondicional para afrontar lo que viniera. Sabía que este era solo el principio del viaje de Sofía hacia su identidad, y también sabía que la confrontación final en el cortijo de las sombras era inevitable. Elena sintió que era crucial que Sofía viera el cuadro, que conectara físicamente con el legado de su abuela. Con mucha reticencia por parte de Sofía y una creciente ansiedad por parte de Elena, organizó una visita al cortijo. Eligió un momento en que sabía que Javier estaría fuera, supervisando las tareas del campo. El silencio del cortijo pareció abrazar a Sofía cuando entraron. Sus ojos recorrían con asombro y aprensión los amplios salones, los muebles cubiertos de polvo, los retratos austeros de los antepasados Montero que la observaban desde las paredes. Elena la condujo directamente al almacén donde seguía el cuadro. Cuando Sofía se plantó frente a Luz de Luna en Triana, se quedó sin aliento. La semejanza era innegable, no tanto en los rasgos exactos como en la expresión, en la fuerza que emanaba de la figura. Sofía extendió una mano temblorosa sin llegar a tocar el lienzo. Es ella, susurró, es tan viva, y la pincelada es fuerte, apasionada. De verdad pudo pintarlo ella. Eso creemos, dijo Elena suavemente. El doctor Alonso, el historiador, piensa que es muy posible. Eres artista como ella, Sofía. Es parte de tu herencia. Sofía se quedó absorta, perdida en la contemplación del rostro de su abuela desconocida, una mezcla de orgullo, tristeza y conexión profunda dibujándose en su propio rostro. En ese momento de íntima revelación, la puerta se abrió de golpe. Javier Montero estaba allí, su rostro desencajado por la furia. Sus ojos pasaron de Elena a Sofía y luego al cuadro, con una expresión de absoluto desprecio. ¿Qué significa esto, Vargas? ¿Quién es esta? Se ha atrevido a traerla aquí. Sofía se sobresaltó, encogiéndose instintivamente. Elena se interpuso entre ella y Javier. Señor Montero, ella es Sofía Romero, la nieta de Carmen Romero, la beneficiaria que menciona el testamento de su padre. ¡Mentira!, rugió Javier. Esto es una farsa, una treta suya para robar lo que es mío. Esta muchacha no tiene nada que ver con los Montero. Su abuela no era más que una. ¡Basta! La voz de Elena sonó con una autoridad inesperada cortante. No permitiré que insulte la memoria de Carmen ni la legitimidad de Sofía. Don Rafael fue muy claro en sus intenciones. ¿Intenciones? Estaba senil, manipulado por usted. Exijo pruebas, pruebas irrefutables, no pinturas viejas y cartas sentimentales. Era el momento. Elena había previsto esta reacción.
Se había asegurado de obtener del señor Ramírez el último as bajo la manga que don Rafael había preparado. Con calma tensa sacó un sobre sellado de su bolso. Don Rafael previó su incredulidad, Javier. Dejó este documento ante notario con instrucciones de entregármelo solo en caso de disputa. Rompió el sello y desdobló el papel. Era un reconocimiento de paternidad notarial, firmado por don Rafael años atrás, donde reconocía a Ricardo Romero como su hijo biológico habido con Carmen Romero y establecía una provisión económica para él y sus futuros descendientes, a entregar tras su muerte. Incluía una breve nota manuscrita adjunta, para que la verdad, aunque tardía, encuentre su lugar. «Perdóname, hijo mío, perdóname, Carmen». Leyó en voz alta el párrafo clave del reconocimiento legal. Un silencio denso, pesado como una losa, cayó en el almacén. Javier Montero se quedó lívido, sin palabras, legalmente desarmado. La furia en sus ojos se mezcló con algo parecido a la humillación. Sofía, que había estado temblando, levantó la cabeza. Miró directamente a Javier. Sus ojos oscuros ya no reflejaban miedo, sino una nueva y frágil determinación. «Soy Sofía Romero Montero», dijo con voz clara aunque temblorosa, «y esta es mi historia, le guste o no». Días después, las formalidades legales se completaron sin más oposición por parte de Javier. La herencia de Sofía, tanto el cuadro como la suma económica, fue reconocida, pero la brecha emocional era insalvable. Javier se atrincheró en su orgullo herido, preocupado únicamente por gestionar el inevitable escándalo social en los círculos cerrados de la comarca. Evitaba a Elena y a Sofía, cruzándose con ellas por los pasillos del cortijo como si fueran invisibles. No habría reconciliación. Elena sabía que su tiempo en el cortijo de las sombras llegaba a su fin. Había cumplido con su deber, había desenterrado la verdad y había ayudado a Sofía a encontrar una parte fundamental de su identidad. Pero ella seguía siendo una extraña allí. Encontró a Sofía en la biblioteca, sentada ante el escritorio de don Rafael, acariciando una de las viejas fotografías de sus abuelos. Había decidido quedarse en el cortijo un tiempo para asimilarlo todo, para sentir la presencia de aquel abuelo desconocido y de la abuela artista cuyo legado corría ahora por sus venas. «Gracias, Elena», dijo Sofía, levantando la vista. Había una nueva madurez en su mirada. «Por todo. No sé qué habría hecho sin ti. Todavía estoy procesándolo todo. Es como si mi vida hubiera empezado de nuevo». «Has sido muy valiente, Sofía», respondió Elena, sentándose a su lado. «Tienes la fuerza de tu abuela y su talento. Ahora tienes la oportunidad